Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo poner tu cámara, bueno, de un teléfono móvil como este que ya no utilizo, como una cámara web, y utilizarla en tu computadora para tus directos, para tus clases, para lo que quieras. Esto se podrá hacer por medio del cable USB que va conectado a la computadora o por medio del mismo Wi-Fi. Aquí voy a hacer la prueba para que vean que sí funciona. Aquí tenemos la ventana de configuración, simplemente le damos en Start y como ven pues la cámara del teléfono pues es la que se ve aquí, ¿no? Ahí nos vemos nosotros. Y bueno, pues quédate para aprender cómo se hace esto. Ok, lo que tendremos que hacer es irnos a nuestra computadora e irnos a Google y poner DroidCam PC. Dirigirnos a esta página que es www.dev47apps.com. Le damos aquí, que esta es la página oficial para descargar el cliente, que es con el que se va a conectar nuestra computadora. Y bueno, simplemente pues tendremos que descargar el cliente. Esto va a depender si tienes Windows, si tienes Mac, si tienes hay otro sistema, creo que es Linux. Simplemente le doy aquí, yo que tengo Windows, y se empezará a hacer la descarga en la parte de aquí abajo. Simplemente le damos clic, nos va a aparecer esta ventana, le damos que sí. Y pues aquí me aparece esto porque ya lo tengo instalado. Voy a cerrar la ventana para enseñarles cómo es este proceso. Le damos en sí. Aquí nos va a aparecer estas dos opciones que dicen Android USB Support y Apple USB Support. Este es por si tu teléfono, el que vas a conectar como cámara, es un Android o es un un iPhone. Yo como no tengo iPhone pues voy a despalomear esta, aunque la pueden dejar, no afecta en nada. Le damos en Install. Y bueno, aquí me da esto porque ya, como les digo, ya tengo instalado el programa. A ustedes no les va a aparecer esto, simplemente la barrita verde va a llegar de aquí hasta acá. Luego les va a aparecer un botón que diga terminar o finish. Le dan ahí y todo listo. Podrán abrir el programa. Aquí vamos a darle en omitir. Bueno, así como se ve ahorita, sí. Es lo que se va a ver. Le damos en finish. Cerramos esto. Y en su escritorio les va a aparecer un icono como este. Este es el que van a tener que ejecutar. Ahora pasamos al teléfono para ver lo que se hace. Pues bueno, ya estando en el teléfono, lo que se debe de hacer es irnos a la Play Store y descargar la misma aplicación que descargamos en el teléfono, bueno, en la computadora. Simplemente entramos a la Play Store y le ponemos DroidCam, esta misma que aparece aquí. Como ven, tiene 4.5 de valoración y no pesa pues mucho. Simplemente le damos en instalar, esperamos a que se descargue, pesa como 5 o 10 megabytes, no es mucho. Y bueno, esperamos a que se instale. Después de esto pues simplemente tendremos que abrir la aplicación. Nos va a pedir ciertos permisos como es el de la cámara y el del micrófono. Próximo entendido. Le damos en permitir en ambos permisos y aquí hay una opción bastante pues singular, ¿no? En la parte superior derecha nos aparece un botón como de cámara. Esta va a ser la cámara que va a activar la aplicación para cuando estemos conectados con la computadora. Si tú quieres usar la cámara frontal, pues simplemente le das en ese botón y le pones en frontal. Si tú quieres la cámara trasera, pues le pones trasera. Yo en el teléfono del inicio del video tengo la cámara frontal porque la trasera no sirve. Tiene como cierto fallo, se ve toda borrosa y no sirve. Por eso es que tengo la frontal. Pero bueno, aquí puedes configurarla como tú quieras. Ponerle frontal, la trasera. Y si quieres cambiarla, pues es en esa opción. Ya después de esto, pues no hay que moverle prácticamente nada. Pero bueno, antes de que esto termine, la configuración de aquí, lo que tendremos que hacer es irnos a nuestra configuración de Android. Bueno, esto va a depender según cada teléfono, pero prácticamente la mayoría son lo mismo. Te vas a una opción que diga acerca del teléfono y buscas alguna opción que te diga, ¿dónde era? Versión de compilación o algo así, que diga compilación. Yo lo tengo que dar aquí en todas las opciones. Y es en... ¿dónde es? No, modelo, versión de... Aquí, en mío es aquí en donde dice versión de MIUI. Pero en los demás teléfonos, como les digo, es diferente. Tienes que darle en versión de compilación. El mío es como es un Xiaomi, pues le tengo que dar en otro lugar diferente, ¿no? El sistema cambia un poquito. Pero bueno, ya después de esto nos vamos a ir a otra vez a ajustes y les debe de aparecer una nueva opción que diga opciones de desarrollador. Yo que tengo Xiaomi, pues están aquí dentro que dice opciones adicionales. Y dice aquí opciones de desarrollador. Aquí es donde le tengo que dar. Y buscamos la opción que diga depuración USB. Esta, como ven, siempre viene apagada por defecto. Lo que tenemos que hacer es darle clic y darle en aceptar, ¿ok? Y bueno, esto sería prácticamente todo con el teléfono. Ya después de esto, pues podríamos conectarla por USB o por medio de la cámara
por medio de la red Wi-Fi. Esto que ahorita acabamos de hacer de la depuración USB simplemente es para si la quieres conectar por cable USB. Si la quieres conectar por Wi-Fi no se necesita, creo que no se necesita forzosamente. Y bueno, pues ya estando dentro de la computadora y con el teléfono conectado ya sea por USB o por red Wi-Fi, lo que tendremos que hacer es irnos a la aplicación que se nos instala. Si la queremos conectar por Wi-Fi nos tendremos que ir en esta opción. Si lo queremos conectar por USB es en esta opción. Le damos en recargar para que nos aparezcan las opciones disponibles por USB. Como ven, ahí ya me apareció mi teléfono. Este es un teléfono, bueno, ahí lo tengo. Y bueno, si lo quieren conectar por USB como yo lo tengo, tendrán que descargar un archivo que me parece que se los voy a dejar abajo en la descripción, que son unas herramientas ADB. Esas simplemente pues le dan clic, siguen los pasos que vienen ahí, se instalan solitas y reinician su computadora. Después de reiniciarlas, pues como ven aquí les aparecerá esto. Y simplemente pues tendrán que configurar esto que dice video y audio. Si quieren que se vea el video, pues bueno, estas la dejen de dejar a la fuerzas porque si no pues no se van a ver. Y si quieren usar el micrófono de su teléfono, bueno, de la cámara de su teléfono que conectaron, si no pues lo despalomean, usan un micrófono externo o uno aparte y listo, ¿no? Y ahora nada más le damos en start. Bueno, antes de eso lo tenemos que iniciar la aplicación, así que vamos al dispositivo. Aquí está iniciada ya, como ven. Vamos a recargar esto, le damos en start y como ven pues ahí está, pues la cámara del teléfono es esta, ¿no? De hecho aquí en el mismo teléfono se ve lo que estamos viendo en la computadora, ahí se ve. Y bueno, esto sería prácticamente todo. Ya nada más sería pues no sé, ajustar la cámara para que se vean no sé, en su directo, en su clase, y pues eso sería prácticamente todo. Y bueno, pues mi nombre es Jorge Romero, recuerda que subo video cada semana y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.